Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El Día Internacional de la Libertad de Expresión en Internet fue creado en 2008, con la finalidad de denunciar la cibercensura en varios países del mundo y apoyar el libre acceso a la información en medios digitales y redes sociales, así como generar conciencia acerca de la libertad de expresión, el respeto a la diversidad de opiniones y la privacidad de los usuarios en las redes sociales. Dadas las características de Internet, los riesgos que se derivan por un uso inadecuado se potencializan, de tal forma que, si bien Internet es una poderosa herramienta para el ejercicio de los derechos humanos, también es un gran riesgo para el disfrute de los mismos, especialmente cuando se trata el derecho a la privacidad. La censura cibernética es cualquier medio empleado por instituciones gubernamentales para reprender y restringir la libertad de comunicación dentro del mundo digital, lo que incluye evitar que los ciudadanos puedan ingresar a ciertos sitios web, prohibiendo el uso de determinados servicios como aplicaciones y softwares específicos. Este tipo de censura tiende a ser común en países que han adoptado políticas extremistas, como el cierre total de Internet para reprimir protestas o frenar la cobertura de un hecho. La censura de Internet por parte de los gobiernos también suele estar motivada por objeciones morales o religiosas, así como para impedir el acceso a material protegido por derechos de autor, lo cual se ha convertido en una forma de ejercer control sobre las personas y así evitar la rebelión social. Las plataformas digitales y aquellos generadores de contenido como las redes sociodigitales son un enorme reto para los órganos reguladores y el marco jurídico, ya que brindan un foro sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión de los usuarios. Dichas plataformas han desatado una discusión en los últimos años que se ha orientado hacia aspectos como la libertad de expresión, la censura y los contenidos en línea. Con información del Centro de Estudios Constitucionales, ExpressVPN, Derechos Digitales y Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi nombre es Ernesto Castillo. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram y hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y Apple Podcast. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el capítulo de esta noche hablaremos sobre censura o libertad, las redes sociales en la actualidad. Para ello está con nosotros Emanuel Neubauer, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en nuestra facultad, y entre sus líneas de investigación se encuentran Economía Política de la Comunicación y la Cultura, Legislación en Telecomunicaciones y Radiodifusión e Industrias Culturales. Muy buenas noches, doctor. Hola, Sofía, muy buenas noches. Gracias por la invitación a participar en el podcast de la facultad. Bueno, pues para dar comienzo a esta charla, me gustaría preguntarle, ¿cómo afecta la censura en Internet a la libertad de expresión y al acceso a la información en línea? Bueno, la verdad que siempre han sido dos conceptos que han surgido y que se han contrapuesto históricamente, lo que es el concepto de la censura en general con el concepto de la libertad de expresión. Sabemos que la lucha por la libertad de expresión ha sido justamente una lucha por evitar los niveles de censura que habían en determinados momentos, más allá del medio de comunicación en particular, pero era justamente verlo de esta forma de cómo las voces eran silenciadas, escondidas, acalladas,
a través de distintos mecanismos que en el escenario actual de redes sociodigitales, de desarrollo de plataformas comunicativas, ha empezado a adquirir otras formas que hasta hace unos 15 a 20 años no existían. Si nosotros pensamos el nivel el concepto de la censura en el ámbito del periódico, de la televisión, era un nivel de censura mucho más directo, con un órgano censor muchas veces por parte del Estado, pero también por parte de las corporaciones periodísticas que llevaban adelante este acto que vulneraba los derechos principalmente de los periodistas. Ahora, con el entorno de Internet, de la digitalidad, el acto de la censura ya no solamente afecta a los periodistas, a las periodistas, sino también a toda la ciudadanía, porque estamos todos siendo susceptibles de que nuestras opiniones puedan ser acalladas. Acá es importante también señalar de que cuando nosotros hablamos del derecho a la libertad de expresión o el derecho al acceso a la información en línea, no estamos no estamos contemplando un derecho que es absoluto. Sabemos que la libertad de expresión también es un derecho, pero que también tiene sus responsabilidades, y es donde entra en juego esta tensión entre qué es lo que uno puede decir libremente en el espacio sociodigital y hasta qué punto lo que dice es garantía de su derecho a la libertad de expresión y hasta qué punto es difusión de un discurso de odio o de un discurso discriminador, de un discurso que tiende a generar una polarización social. Entonces creo que ahí es importante explicar o aclarar de que la libertad de expresión también debe tener sus limitaciones en el punto de vista de que no alteren el orden social democrático que se intenta construir a través de las vías de comunicación y a través del debate público en las redes sociodigitales. Entonces es importante considerarlo desde los dos lados. La censura es un acto totalmente repudiable y la libertad de expresión es un acto que debe efectuarse con responsabilidad para que sea un derecho que amplíe los derechos de las demás personas y que no sea solamente un derecho que nos permita generar un entorno de violencia y de odio, como decía recientemente. Me llama mucho la atención, justo hablando de desde dónde viene la censura, y mencionaba el aparato gubernamental, pero hablando de las redes sociales, ¿qué papel cree que deberían desempeñar los gobiernos en la regulación de contenidos en Internet y las redes sociales para evitar que se invisibilice la disidencia política? Creo que primero, antes que nada, hay que plantear una regulación en torno a Internet, en torno a los contenidos y a las plataformas. Digo, aquí en México, hasta el momento, carecemos de un marco regulatorio claro en este sentido. Otros países han avanzado, Brasil, la Unión Europea, han avanzado en estos procesos de establecer marcos regulatorios en torno al desarrollo de Internet y en torno al desarrollo de este concepto que es el de moderación de contenidos, que quizás es un concepto que no termina de gustarle a mucha gente, sobre todo de la industria, porque implica que la regulación en torno a la moderación de contenidos va a implicar que el Estado o los diversos estados puedan inmiscuirse en lo que es la acción de moderación de determinados discursos. Aquí creo que el papel que debe tomar el gobierno es un papel activo, debe poder generar una política que respalde la libertad de expresión y que respalde también lo que es la promoción de un espacio sociodigital que sea equitativo para todas las personas y que no sea solamente un espacio de visibilización de un determinado discurso y de invisibilización de un discurso que no es compatible con los dueños de las corporaciones tecnológicas. Lo que vemos hoy en día, por ejemplo, si uno abre la plataforma de X, claramente la tendencia discursiva de los contenidos que uno puede observar es hacia la lógica política de su propietario, de Elon Musk. Sabemos que tiene un lineamiento, es funcionario actual del gobierno estadounidense, pero que tiene un lineamiento geopolítico determinado. Y otras voces, por ejemplo, como son el repudio al genocidio en Palestina, en Gaza,
son ocultados. Entonces, ahí vemos de que la libertad de expresión se utiliza para un punto, pero para otro no. Entonces, creo que la política regulatoria debe establecer ahí ciertos mecanismos de moderación que permitan de que las voces sean equitativas en este entorno. Pues muchas gracias por su respuesta. Con esta vamos a nuestra pequeña pausa con la cápsula en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría saber cuál es el impacto del vino en México? ¿Conocer sobre las regiones vinícolas más importantes del país? ¿O simplemente conocer dónde tomar un tour por algún viñedo extraordinario? Si la respuesta a esas preguntas es sí, este libro es perfecto para ti. El libro Conociendo el vino mexicano, sus paisajes y sus eventos culturales, del doctor José Refugio Arellano, la doctora Margarita Santoyo y Beatriz Jiménez, nos describe diversos paisajes del vino mexicano. Además, de aportar un contexto histórico que permite analizar la relevancia de la vid en nuestra sociedad y cultura. Asimismo, se observa una cultura del vino, mayormente ligada a la identificación de riqueza y poder político. El texto se concentra en la percepción y concepto del paisaje que consta del terreno observado, tanto natural como artificial, creado por el ser humano, en donde se observan estilos coloniales y retro, los cuales proporcionan distinción. A su vez, el paisaje se determina a partir de la cultura, parte esencial para el turismo. El texto aborda el tema del turismo en los pueblos mágicos como una actividad emergente. Igualmente, nos explica de qué forma se puede impulsar el desarrollo en estos espacios en torno al vino, desde la creación de diversas rutas, la creación de denominación de origen y la agricultura industrial. A su vez, se presentan las diversas actividades que destacan de esta zona, tales como las artesanías, la comida típica, catas y explicaciones del entorno. Es importante señalar el apoyo a la vid mexicana por parte de la población, ya que en 2016 el 33.9% del vino consumido en el país fue producido aquí mismo. Por su parte, el mayor productor mexicano es Ensenada, produciendo el 90% del total de vino en México. La arquitectura es otro de los temas que aborda esta publicación, pues los autores mencionan la importancia del impacto visual con respecto al estilo tradicional, con talavera y ladrillo, que combinados nos otorgan una degustación visual que construye la expresión del viñedo al cual se acude. Finalmente, los autores nos recomiendan sitios para conocer más sobre el vino, desde Terraza Mazarik 29, en Polanco, Ciudad de México, hasta Coahuila, con su historia de 426 años en producción de vino. Sin olvidar a los estados como Querétaro, Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. También nos hacen una invitación a los diversos eventos que se llevan a cabo en cada estado y que mayormente están llenos de glamour y una nueva percepción del sabor. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o en la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Geyeli Jaramillo. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con el tema censura o libertad, las redes sociales en la actualidad. Estamos platicando con el doctor Emanuel Neubauer. Y bueno, doctor, para continuar con esta charla, ya nos adelantaba un poco sobre el tema en Estados Unidos, específicamente con la red social X. Me gustaría preguntarle, ¿de qué manera las acciones del presidente Donald Trump y el poder de las empresas tecnológicas para controlar el discurso público en las redes sociales impactan en la libertad de expresión, el acceso a la información y en las democracias? Bueno, la verdad que este segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, en Estados Unidos, ha comenzado con mucha intensidad y con muchos cambios, y creo que hay un elemento principal que es
el vínculo con las empresas tecnológicas, que se ha profundizado a lo que fue su primera gestión, y creo que uno de los ejemplos más cabales de esto es lo que sucedió el 7 de enero de este año, cuando justamente 10 días antes de la asunción de Donald Trump, Mark Zuckerberg, el propietario de Meta, estableció un cambio radical en sus políticas de moderación de contenidos, en sus normas comunitarias sobre los discursos de odio que circulan por sus plataformas, Facebook, Instagram, y justamente alineándose hacia la línea política e ideológica de Donald Trump. Acá vemos de que las corporaciones tecnológicas, las empresas tecnológicas, no son empresas neutrales, como por algún momento se nos quiso decir, de que no son solamente compañías que buscan generar un mercado o generar dinero, sino que vemos que corresponden también a un discurso político particular. Estas relajaciones de estas normas comunitarias permiten de que discursos de odio, sobre todo en cuestiones de género y a la población migrante, se pueda o esté permitido decir muchas más insultos, palabras graves hacia esa población, justamente bajo la excusa de la libertad de expresión. Entonces acá vemos que estas políticas autorregulatorias de las plataformas, o sea, de establecerse sus propias reglas de funcionamiento, de contenidos, muestran limitaciones muy claras, que son sujetarse a los tiempos políticos que los dueños buscan adecuarse. Entonces creo que ahí vemos que hay un impacto muy severo, muy grave contra las democracias, porque terminan valorizándose intereses particulares por sobre un discurso que tiene que ser lo más equitativo y lo más anti-vulneración de otros derechos, y que no sea violento, y que sea justamente con la intención de generar un espacio más abierto en las redes sociales. Creo que este mes y medio, ya casi un poquito más de un mes de gobierno de Donald Trump, hemos visto que justamente las redes sociales van a estar cumpliendo un papel de ser el ariete discursivo de su gobierno, pero justamente con una vulneración muy importante a los derechos de la ciudadanía y de las mayorías en el mundo que consumen estas redes sociales. Muy interesante, y bueno, parece el escenario pues muy caótico, ¿no? Y como si no hubiera esta regulación, como si hubiéramos echado un paso para atrás. En ese sentido, ya para cerrar esta conversación, quisiera preguntarle: ¿cómo pueden las empresas tecnológicas equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de evitar la propagación de discursos de odio y desinformación en las redes sociales? Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, hay que aclarar de que la política autorregulatoria, esto que decía recién, cómo las empresas establecen sus propias reglas de funcionamiento, no han sido el ejemplo para tener redes sociales más democráticas. Cuando los estados, las políticas de regulación de los estados hacia estas redes no ha existido y han tenido libertad para hacer o deshacer lo que quisieran, ha provocado la vulneración de derechos, la violación de la privacidad de las personas. Vemos el ejemplo claro de lo que fue hace unos años el escándalo de Cambridge Analytica y de vulneración de datos personales de usuarios de las plataformas de Meta. Entonces, aclarar de que una solución que logre equilibrar la libertad de expresión con los discursos evitar la propagación de los discursos de odio, no va a venir únicamente de la supuesta buena voluntad de las compañías. Y es ahí donde tienen que entrar los estados con políticas activas regulatorias. Lo que sí podrían hacer las plataformas para justamente apoyar o poder brindar algún camino en poder superar esta contradicción o este punto entre libertad de expresión y evitar la propagación de los discursos de odio es invitar a verificadores externos a la compañía. Algo que pasó hace poquito justamente fue que se eliminó la verificación externa que tenía Meta a través de lo que son los llamados fact-checkers, estos verificadores de noticias. Justamente hasta ese momento
podríamos criticarle muchas cosas, pero bueno, había verificadores externos a la compañía que decían este discurso o esta noticia es falsa o esta noticia no es del todo verdadera, entonces se le da información al usuario sin un interés corporativo de por medio. Sin embargo, lo que ha pasado estas últimas semanas ha sido un grave retroceso, hasta inclusive en esas instancias independientes de la propia plataforma, sumado a que las plataformas mismas buscan evitar toda política regulatoria de los estados. Entonces, sin instituciones independientes y sin política regulatoria de estados, dejamos todo en poder de las propias compañías para decir qué es la libertad de expresión y qué es discurso de odio. Entonces ahí estamos un poco atados de las manos y lo que hace falta es voluntad política para poder establecer las reglas en cómo van a funcionar en nuestros países, estas plataformas. Mientras no tengamos una voluntad política de avanzar en eso, las plataformas van a hacer y deshacer a su gusto el debate público, lo que son las campañas de desinformación, etc. Doctor, yo le agradezco mucho sus reflexiones respecto a este tema y esperamos contar en futuras emisiones con su participación. Claro que sí, será un gusto poder charlar con la comunidad de la facultad y con aquella audiencia que sintonice este podcast. Les agradecemos también a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate y que pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo del Dr. Antonio Sierra García. En la producción, el maestro Carlos Corrés Cajadillo. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Como asistente de producción, Mariel Cabello. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Sofía Gamboa. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.